Es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo. Primero porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios. Y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada. Si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse de abogados influyentes. La gente quiere participar y elegir y no hay que tenerle miedo al pueblo, ya lo hemos dicho varias veces. Nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección, que puedan participar, yo insisto, los jueces, magistrados, ministros actuales y otros, y esto va a ayudar. Nuestras causas son ampliar la democracia, fortalecer las libertades, el acceso a la justicia, la defensa de nuestra soberanía. Nuestras causas son erradicar toda forma de discriminación, la defensa y el respeto a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos, y toda forma de discriminación sancionarla, igual que toda forma de autoritarismo. Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas, que son las causas justas de nuestro pueblo, las causas justas del pueblo de México. Todo esto tiene su origen en Venezuela, luego pasó a Bolivia, luego fue al Ecuador, pasó a Chile y ahora está llegando a México. O sea, esta idea de elegir jueces recorrió todos estos países que te digo, de la mano de 3 juristas de la Universidad de Valencia, ¿no? 3 juristas españoles, sí, que fueron los que asesoraron primero al chavismo en Venezuela, luego fueron contratados los mismos en Bolivia, sí, después más adelante en Ecuador, y solo en Bolivia estos 3 juristas consiguieron que se llegara al extremo más duro, sí, que es el de la elección de jueces. El campo de la disputa es el Poder Judicial. Y creo que eso tiene sus pros y sus contras para el Poder Judicial. El presidente ha dicho, yo quiero una reforma. La presidenta electa, o por elegirse, todavía no tiene constancia de mayoría, todavía están haciéndose los procesos, pero tiene tantas probabilidades de serlo, está diciendo, yo no quiero esa reforma. Entonces, ¿quién va a mandar a partir del 1 de octubre? ¿Cómo se va a mandar a partir del 1 de octubre? Ese yo creo que es el meollo de este asunto. La votación popular no necesariamente, no por sí misma, elimina la corrupción. Es decir, elegimos políticos por voto popular, elegimos diputados, elegimos senadores, gobernadores, presidente de la República, y eso no nos ha dejado exentos de la corrupción. Sí, el pueblo mexicano quiere que haya elección de ministros, ni saben que es un ministro y un magistrado. Pregúntele a mucha gente, ¿cuál es la diferencia entre un ministro, un juez y un magistrado? ¿Cómo dijo que dijo? A ver, ¿quién diablo sabe? A ver, ¿cómo se puede hacer una encuesta? A ver, ¿cuál es la diferencia, dígame usted, entre un juez, un magistrado y un ministro, no? Pues, bueno, la mayoría de la gente no sabe. A la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean cupulares. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. La mayoría quiere eso. ¿Será que en México comienza un periodo de oscuridad sin los llamados contrapesos, como se ha asumido ya el Poder Judicial en este país? ¿O será que empieza un debate público y masivo sobre una de las últimas trincheras que quedan en este país, donde están enquistadas varias de las oligarquías y del crimen organizado? Esto es En Red.
Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de ENRE. Somos Alina Duarte y Óscar Camacho y hoy no nos acompaña la querida Azul Alzaga, a quien le mandamos un abrazo esperando se recupere pronto. Y vamos a hablar sobre un tema el día de hoy, querido Óscar, sobre lo que se ha dicho en los grandes medios de comunicación, que son los contrapesos, ¿no? Se quieren acabar, por fin viene la llamada dictadura en este país. 6 años después, bastante tarde, nos sentamos para no cansarnos de ver llegar esta dictadura. Y ahora lo que está sobre la mesa del debate es la reforma al Poder Judicial. Son varias las reacciones que empezó a provocar esta reforma al Poder Judicial, una de ellas la caída de la Bolsa de Valores, que incluso lleva también al gobierno de México a adelantar el pago de la deuda. Dice, pues no hay problemas aquí, hay certezas económicas, financieras, no va a llegar ninguna dictadura. Los medios de comunicación arrancan con una campaña tremenda en contra de esto que se dice, pues va a acabar con estos contrapesos. Tu primera valoración de esto que estamos viendo que ocurre en los medios de comunicación, Óscar. Lo primero que yo diría, Alina, es que después de la elección que nos tiene con la primera mujer presidenta de este país, creo que estamos viviendo de verdad un momento más que histórico, porque realizar una reforma al Poder Judicial no es cualquier cosa, ¿no? O sea, aventarse el paquete de hacer una reforma judicial es verdaderamente, es monumental, es una tarea monumental, ¿no? Si pensamos en la cantidad de jueces que existen en el país, los que se requieren adicionalmente, la movilidad de las estructuras físicas para poner o quitar juzgados de un lado a otro, si es que eso implica también, y todo lo que implica además las resistencias de los sectores privilegiados de este país que durante años han encontrado en la Suprema Corte, ¿no?, la cabeza del Poder Judicial, el reducto para cuidar sus intereses. Entonces me parece que es monumental enfrentar una serie de intereses y incluso de inercias en las prácticas cotidianas que hoy tienen sumido al Poder Judicial, a los jueces y magistrados en un fango de corrupción, ¿no? Entonces es monumental. Creo que esta tarea es la parte nodal de su último recorrido en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es una tarea que le va a dejar a Claudia Sheinbaum, que no es menor el asunto, ¿no? Claro. El presidente creo que tiene la gran virtud de haber puesto en marcha muchas cosas, y como en muchos otros aspectos, cuando lo echó a andar, se le decía, no lo vas a poder lograr, eso es imposible, no se puede cambiar esto en este sentido, ya los mexicanos te van a mandar a la goma si empiezas a hacer esto. Bueno, la reforma del Poder Judicial está corriendo la misma suerte de ataques, de denostaciones, de boicots, ¿no?, que otras reformas, como cuando le decían, no te va a alcanzar el dinero para darles pensión a todos los adultos mayores de este país, ¿cómo crees? ¿De dónde lo vas a sacar? Y se logró, y eso y mucho más. No vas a poder hacer un Tren Maya, es una locura. No vas a poder hacer una refinería, es una locura. En fin, son toda una serie de ataques que forman parte hoy de lo mismo. Están queriendo boicotear algo que México reclama a gritos, que es justicia para todos y sobre todo para los más pobres. Y que eso explicaría bastante, en realidad, el trasfondo de las elecciones que vivimos el 2 de junio. Una votación masiva, se gana con más votos de los que ganó en 2018 Andrés Manuel López Obrador. El presidente tiene mucha más aprobación, pero se trata, creo yo, de la reforma más importante porque de esto dependen las otras reformas. Esto es solo la punta del iceberg de lo que se busca en los próximos 6 años. No sabemos cuánto van a demorar la aprobación de cada una de ellas, pero es verdad que la reforma al Poder Judicial sería la que más importa en términos de que ha sido el propio Poder Judicial quien, a pesar del voto por los y las legisladoras en este país, por el propio presidente de la República, por el proyecto que representa, ha quedado estancadas varias de estas reformas, varios de estos proyectos
reformas a leyes secundarias, incluso no solo constitucionales, durante esta administración. Pero ¿qué sí propone, Óscar, esta reforma al Poder Judicial? Bueno, primero la elección popular de jueces, se pondrían a disposición 1.688 cargos, de los cuales 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estado. Cambios en la Suprema Corte, siendo este el máximo tribunal constitucional, se prevé una reducción en la cantidad de los ministros, pasaría de ser a ser 9 en lugar de los 11 actuales, y en vez de estar 15 años en el cargo, estarían 12 años. Se eliminarían las 2 salas que funcionalmente existen en el presente y solo se sesionaría en el Pleno. No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, y la remuneración de los miembros de la Corte no podrá superar al jefe del Ejecutivo, que es lo que hemos visto aquí. Ya se legisló para que nadie pueda ganar más en un puesto público que el presidente de la República, y eso actualmente no está ocurriendo. El tema del Tribunal Electoral, pues sabemos que está la sala superior y las salas regionales, y con la propuesta ambas mantendrían su número actual de magistrados, pero su mandato se reduciría desde los 9 años que tienen en el presente hasta 6. Y también eso es muy importante, un nuevo tribunal de disciplina judicial. Pues estamos viendo que los que se califican a sí mismos son los propios jueces, ¿no? No es como yo sí me porté muy bien y entonces me pongo una palomita. Entonces se está proponiendo que sea una instancia externa la que fiscalice qué están haciendo también los jueces. Las elecciones por estados, por ejemplo, en la Ciudad de México se votarían 339 cargos, que serían 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2.034 aspirantes, pues cada poder ejecutivo, legislativo y judicial podría nombrar hasta 2 candidatos por plaza. Así que son varias de las cosas que se están planteando, que no son menores: reducciones de tiempos, un organismo que realmente fiscalice, pero lo que más ha llamado la atención en el debate, o en lo que se ha concentrado en realidad, es el tema de si se votan o no a los jueces y magistrados. Creo que hay mucho que abonar a esto que se quiere discutir, Óscar. Sí, es la discusión que donde la oposición ha puesto, como tú dices muy bien, todos los focos es: no se puede votar a los jueces, eso es demagogia, eso es populismo, ¿no? Los jueces tienen que llegar por conocimientos, no por un voto que los respalde, aunque sean ignorantes. Y me parece que están haciendo toda una campaña, como han hecho muchas, con trampas. Nadie está proponiendo que sea cualquier persona. La iniciativa no dice cualquier ciudadano, que ojalá pudiera ser así, ¿verdad? Porque hay mucha gente que son ciudadanos más honestos que los jueces. Entonces lo que dice es: tiene que haber ciertos requisitos que tiene que llenar un candidato, es decir, tiene que conocer de leyes, tiene que tener experiencia en materia jurídica. Hay toda una serie de requisitos para que quienes quieran postularse a esos cargos los tengan que llenar. Entonces esa es una falacia de que cualquiera, ¿no? Y no va a saber nada y va a estar mal preparado. Esa es una mentira. Lo segundo que dicen es: por elección no se va a terminar con la corrupción. Tienen razón, yo creo que eso es cierto, pero lo que tenemos actualmente no funciona, no ha funcionado no de ahorita, por siglos. O sea, este tipo de modelo donde los jueces llegan y los magistrados llegan por la recomendación del presidente no ha funcionado, simplemente no ha funcionado. Entonces, la tarea es titánica, sí, y se tiene que empezar a hacer. ¿Va a funcionar o no? Ahorita creo que nadie lo sabe, pero lo mismo sucedió en muchas otras cosas cuando se emprendieron tareas igualmente titánicas para tratar de mejorar. Voy a citar un caso que puede ser algo similar. Poner una clínica de salud en una zona específica del país, pues parece algo simple, pero es también una tarea titánica porque tienes que hacer la construcción, luego tienes que hacer el equipamiento, luego la selección de los médicos que sean capacitados, ¿no?, para atender a la población. Durante el sexenio de Peña Nieto se dejaron olvidados 337 edificios que estaban construidos para clínicas. Bueno, costó un sexenio con Andrés Manuel López Obrador rehabilitar 337 clínicas. Imagínense la tarea de rehabilitar un sistema de justicia a nivel nacional. No va a ser fácil, pero si no hubiera estado un presidente como Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera se hubiera intentado. Ahora, también hay que decir algo.
que no se llamen a sorpresa a nadie, porque el presidente habló de esta reforma desde el principio de su sexenio e invitó a los de la Suprema Corte a que ellos llevaran a cabo la reforma, a que ellos iniciaran todo un proceso para mejorar la justicia en México. Y los de la Suprema Corte lo único que hicieron fue refugiarse en sus privados que tienen en la Suprema Corte y olvidarse, decir, de aquí no nos movemos. Fueron exhibidos, fueron los privilegios, los grandes salarios. Un ministro en México gana 600,000 pesos mensuales, más 20,000 prestaciones que tienen. Nunca quisieron sujetarse, violaron la Constitución que dice que nadie puede ganar más que el presidente y no les importó. Y han estado todo un sexenio defendiendo intereses, soltando delincuentes y se han olvidado de la necesidad que la gente tiene de reformas. Un ejemplo de la necesidad de esta reforma implica que en cárceles y prisiones de México hay 90,000 personas que no tienen sentencia desde hace años. O sea, fueron encarcelados y hay gente que tiene 20 años esperando una sentencia. ¿O hasta más? O hasta más. ¿Esto qué significa? Que los jueces y magistrados han hecho de no sentenciar un gran negocio, porque le dicen a la gente, vente mañana, pero si quieres que se agilice el proceso, dame una lana, ¿no? Dame un dinerito. Y así se los llevan. Hay familias que 20 años, 15 años están soltando cada semana, para ver si pueden sacar a su preso. Entonces, sí es una reforma monumental, pero creo que se va a lograr. Y que, vaya, existen varios retos, ¿no? En sí mismo, porque efectivamente parto esto en lo que iniciabas el análisis, no basta a veces con elegirlos, ¿no? Como no basta elegir a nuestros diputados, yo estoy totalmente de acuerdo, no basta con elegir a nuestros alcaldes, no basta con elegir al propio presidente. Creo que este tipo de reformas lo que nos tendría que orillar también es al debate propio de una población que se empodere y que defina el rumbo que quiere que se tome en cualquier ámbito de la vida pública en este país. Es decir, tenemos que seguir presionando a nuestros legisladores y legisladoras para que no solo para que aprueben estas reformas, sino para que impulsen otras más, ¿no? Porque también pues ya el presidente les hace la tarea, luego ya no se les ocurren otras reformas, ya no se les ocurre, ¿no? Necesitamos ver que los jueces, que nos enteremos, porque también son, me imagino, como esta oscuridad absoluta en donde están empezando a entrar rayitos de sol y entonces salen todos los monstruos a decir, no, ya basta, ¿no? Que en su momento era el INE no se toca, pero también hubo movilizaciones de la Suprema Corte no se toca. Claro. Eran los propios trabajadoras del Poder Judicial quienes salieron a las calles por el desconocimiento que implicaba este tipo de reformas, que implicaba este tipo de declaraciones. Yo creo que si hacemos una lista de todo lo que ha hecho el Poder Judicial, tendríamos que elegir entre las 10 cosas más indignantes, sí, ¿no? El top 10 sí, de cosas indignantes, porque ha sido desde la complicidad con el crimen organizado, que le descongelen las cuentas a la esposa del Chapo, que dejen en libertad a un montón de implicados en el caso Ayotzinapa, que las fiscalías locales, estatales, pues al final tampoco terminan de moverse, es decir, va anclado en algo más profundo, que se refleja, y también incluso el presidente mostraba preocupación, porque aun cuando se da a conocer esta encuesta que decide hacer Morena a través de varias encuestadoras, primero es la encuestadora de las Heras, ENCOL y la Comisión de Encuestas del partido, cuando dice si están enterados de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial, es impresionante porque a pesar de que ha sido el tema o debería ser el tema tanto en medios corporativos, ha sido en la mañanera, en medios independientes o en estas humildes trincheras, solo la mitad de la población sabe en México que se está impulsando una reforma al Poder Judicial. Coinciden bastante los números, de las Heras dice que el 51% sí está enterada, ENCOL 45%, la Comisión de Encuestas el 48%. Dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, está entre el 15 y 20%,
40%, la mayoría son corruptos entre el 38 y 44%, pocos son corruptos entre el 26 y el 34%, ningún ministro, magistrado o juez es corrupto entre el 2 y el 5%, no sabe, no contestó entre el 4 y el 11%. Si uno suma entre la mayoría son corruptos y todos son corruptos, evidentemente ya se da más de la mitad de las respuestas tiene que ver con que hay una percepción o se han enfrentado a casos de corrupción en el Poder Judicial. Dice, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Por elección del pueblo de México, la inmensa mayoría, entre el 68 y 75%, por la Cámara de Senadores, entre el 18 y el 25%, no sabe, no contestó, entre el 4 y el 7%. Dice, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, nuevamente la inmensa mayoría. Por el Poder Judicial de la Federación, entre el 19 y el 24. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? De acuerdo, pues ahí creo que no hay duda que queremos, ¿no?, las y los mexicanos, que no sea el propio Poder Judicial quien se esté revisando a sí mismo y determinando si es bueno o no, pues es entre el 85 y el 89%, eso es brutal, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Pues sí, ¿no? Ahí la respuesta, descartando seguramente a quienes no habían escuchado, veremos la metodología, entre el 77 y el 83%. Si dice, si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? Pues sí, más del 80% de la población. Entonces dice, esto fue entre el 14 y 16 de junio, es decir, el fin de semana pasado, entrevista cara a cara en vivienda, número de entrevistas efectivas, más o menos entre 1,200 y 1,458 entrevistas. Eso es lo que dice la gente, Oscar. Bueno, pues dicen que la gente es sabia, ¿no? Yo también confío en eso y cuando se equivoca, pues ya nos equivocaremos conjuntamente todos, ¿no? No, yo creo que la gente sí requiere justicia en este país. Es un gran pendiente de este país, la justicia, que no se ha podido lograr. La justicia en términos judiciales. Se ha tratado, se ha ido avanzando en este gobierno de hacer justicia económica, justicia social, que tiene otros perfiles, ¿no? Me parece que eso es algo en lo que se ha logrado transitar de una manera impresionante como no se había hecho en siglos en este país con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en materia de, vamos a decirlo así, justicia en los tribunales, justicia que tenga que ver con la impartición de medidas para que una persona reciba pues una sentencia absolutoria o condenatoria ágil, rápida, expedita, por alguna razón que lo lleve a un juicio, eso no se ha logrado en México. Yo sigo insistiendo que no se quiere mover esto porque es un gran negocio, más que otra cosa. Actualmente es un gran negocio ser un juez, ¿no? Y desde hace tiempo, si tú tienes a 90,000 personas, imagínate cuánto dinero no se mueve a la semana con 90,000 personas que no tienen sentencia. Y no es de ahorita, o sea, tiene años que estas 90,000 personas han venido viendo cómo sacan a su preso, cómo le ayuda a la familia. Entonces es un gran negocio, gran negocio. Y en las cúpulas, la Suprema Corte de Justicia es un negocio mayúsculo todavía. O sea, la Suprema Corte no le roba al ciudadano 100, 500 pesos, 10,000 pesos a la semana. O sea, en la Suprema Corte los ministros hacen negocios jugosos, o sea, que implican miles de millones de pesos y así ha sido. Y posiciones de poder, ¿no? Cuando sueltan a el primo, el hermano del líder del cartel Jalisco Nueva Generación y lo dejan en libertad, o sea, ¿cuánto dinero no hay atrás? Claro. Por más que nos digan que no, ¿cuánto dinero no hay atrás? Cuando dejan que Lozoya salga y se vaya a su casa, que fue el exdirector de Pemex, ¿no? Con Peña Nieto, y se vaya a su casa, como la fresca lechuga, o el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que de la noche a la mañana apareció ya libre de toda culpa, sin pecado alguno, y lo deja una jueza ir a su casa. Todo eso no implica
pequeñas cantidades de dinero, implica un gran negocio. Están coludidos los jueces con empresarios, con políticos. Había acuérdate de este abogado que ahorita está a punto de salir de la cárcel, se llama Juan Collado, le decían el abogado del diablo, del diablo, y él decía, lo que yo puedo presumir es que ninguno de mis clientes están en la cárcel, y presumía eso porque tenía una serie de connivencias con los jueces y magistrados. Fue el abogado de Salinas, fue el abogado de Peña Nieto, fue el abogado de una cantidad impresionante de empresarios mexicanos y de políticos que nunca cayeron a la cárcel, efectivamente, por su connivencia. No hay que olvidar, por ejemplo, que hace poquito, digo en términos históricos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puso al servicio de Vicente Fox para desaforar como jefe de gobierno de la Ciudad de México a Andrés Manuel López Obrador. Sin base alguna, sin ningún sustento jurídico. O sea, manipularon la ley como les dio la gana, ¿no? Y hoy, pues Mariano Zola vive a todas, ¿no? Si es que vive todavía, porque luego se desaparecen, ya nadie sabe nada de ellos, no rinden cuentas y son, pues, impunes a cualquier juicio que se les pueda hacer, ¿no? Y creo que por eso es se siente tanto el agravio del pueblo mexicano, porque las múltiples injusticias en plural están atravesando cada una de las esferas de la vida de las y los mexicanos, que tiene que ver con el hecho de incluso violencias feminicidas, ¿no? Que vemos que no solo los liberan, sino que a veces ni los investigan, ¿no? Sí. Cuando se les acusa de feminicidio, de no sé, transfeminicidio, que cada vez son menos también los que se juzgan al respecto. Violencias económicas, ¿no? También, bueno, incluso hacia el pueblo de México, que no es justamente el Poder Judicial el que pues le dio el carpetazo a que es un empresario como Salinas Pliego no pagara por tantos años al fisco millones de pesos que debía, porque pues se les hizo bueno solo echarle llave, ¿no? Y dejar ahí el expediente pendiente. Las violencias en general son el pan de cada día de muchos mexicanos, pero llega a tal grado, y eso es lo preocupante, que la ciudadanía a veces ya ni siquiera recurre al Poder Judicial al saber que están omisos, o sea, desde que te roban el celular y no lo van a ir a buscar, ¿no? Y no va a proceder investigación alguna, hasta estos casos de ignominia total y absoluta que han existido históricamente. Así que bueno, el equipo ahí de Raíz salió a las calles a preguntarle a la gente justamente qué opina respecto al Poder Judicial. Vamos a escuchar. La reforma al Poder Judicial ya está sobre la mesa. ¿Has escuchado hablar de esta reforma? Sí, más o menos, y sí me parece muy bien que tomen medidas porque hay mucha corrupción en todo el Poder Judicial. Pues creo que puede ser un ejercicio interesante como cualquier otro sobre democracia y escuchar a la diversidad de voces. México ya habló y la mayoría apoya la reforma al Poder Judicial. ¿A ti qué te parecen los resultados de las encuestas? Me parece una buena decisión, pero hay que tomar en cuenta las bases para llevar a cabo ese proceso para que sea una decisión acertada y el proceso se lleve de manera adecuada. Bueno, yo en ese caso sí estoy a favor y en contra, digo, porque también Morena tiene sus detallitos. También tendremos que checar la gente que quedó pues elegida, ¿no? Y la realidad es que la reforma va porque va. La iniciativa fue una de las propuestas estrellas durante la campaña de Claudia Sheinbaum y la gente la apoyó masivamente en las urnas del 2 de junio. Aunque ¿sabes en qué consiste? La propuesta se compone por la reducción de 11 a 9 los integrantes del máximo tribunal del país, así como la eliminación de las pensiones vitalicias y el ajuste a sus remuneraciones. Mientras que la elección a voto popular por los ministros será entre candidatos propuestos por los 3 poderes de la Unión y los 32 circuitos judiciales. Y los nuevos órganos encargados de supervisar y sancionarlos serán el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial, sustituyendo al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees necesario reformar el Poder Judicial? Creo que sí estaría bien porque así nosotros sabríamos a quién poner. Porque pues así ahora sí que no lo ponemos nosotros, lo ponen los mismos partidos. Sí, para que la gente establezca lo que tiene que ver del pueblo de México, ver cómo podemos solucionar esto por medio de los votos hacia el pueblo de nosotros, que es México. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y sobre todo dejarnos tus comentarios para saber tú qué piensas.
Pues ahí está, Oscar, la gente pues al tanto también de lo que está ocurriendo. No, en claro, este país. sí. Yo quisiera recordar esto que dice la gente se corresponde fielmente, yo creo que con la visión que tenemos los mexicanos, con la encuesta que acaba de hacer el partido Morena sobre la necesidad de que haya un cambio en el Poder Judicial, ¿no? Y hay que recordar algunas historias de los propios ministros, nada más para ver de qué tamaño han estado nuestros ministros. Yo recuerdo el caso de un ministro que se apellidaba Díaz Infante, violó y mató a una niña en Acapulco, hará cosa de 30 años. Nunca se le hizo nada. Nada, o sea, fue absolutamente comprobado que él la mató, que él cometió estupro, la violó, en fin, una niña, y salió libre, ministro. Luego hay que recordar el caso gravísimo de el que fue presidente de la Suprema Corte, Góngora Pimentel, que mientras era ministro de la Suprema Corte, la que era su esposa lo tenía demandado porque nunca se hizo cargo de sus dos hijos y usó todas sus influencias para destruir a la señora en términos económicos, ¿no? Que no tuviera casa, nada. Y hubo un abuso de poder impresionante. Luego hay otro ministro que se apellidaba Medina Mora, un caso singular, que se le documentaron irregularidades multimillonarias y prefirió renunciar a seguir en el cargo para enfrentar las acusaciones. Eso ya fue en este sexenio. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso del ministro que decía yo hace rato, Mariano Azuela, que se puso al servicio de Vicente Fox para desaforar al presidente, para desaforar a quien entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo lograron y lo hicieron violentando todo. O sea, en la Suprema Corte hay casos impresionantes. Hay una investigación que se hizo hace poco, donde se documentaron entre 400 y 500 casos de nepotismo. Es decir, los jueces metían a todos sus familiares a la Suprema Corte a trabajar o a los distintos juzgados del Poder Judicial y les aseguraban un sueldo muy bueno, ¿no? Si yo soy el juez X, le digo al juez Z, oye, en los juzgados que tengas influencia, pues méteme a estos familiares, ¿no? Y más de 400 casos de familiares de 11 personas. O sea, es impresionante cuántos tenía cada uno metido como familiares. Sí, es como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial está podrido, no hay manera. Y podrán venir todas las críticas que se quieran. Yo creo que muchas podrán ser válidas, de que esta reforma no se va a lograr la justicia de inmediato con elecciones. Probablemente. Yo creo que le puede faltar mucho todavía esta reforma, pero algo hay que hacer radicalmente distinto en este país para que la justicia llegue a la gente, ¿no? Por lo menos hay que empezar a intentar nuevos modelos que permitan que las cosas cambien, que se sacudan, ¿no? Poder Judicial que se sacuda así como un perro se sacude el agua, tiene que empezar a moverse así el Poder Judicial, ¿no? Y ellos no lo van a hacer, ¿eh? Nunca lo van a hacer ellos. Y que además no solo es en México, o sea, el Poder Judicial históricamente ha logrado pues ser ese lugar en donde se enquistan los intereses de esos sectores, yo lo decía, de las oligarquías, de muchos grupos del crimen organizado, de todo esto que tú narras, que no solamente ocurre en México, ocurre en toda la región y lo hemos visto que incluso se ha ido perfeccionando el uso del Poder Judicial en contra de procesos, ya no solamente de liderazgo, sino de procesos populares, democráticamente electos, como en el caso de Lula da Silva, claro, que pues se les adjudica sin prueba alguna, ¿no? Que son culpables, haya o no prueba de ello, o en el caso, ¿no? Se inventan también nuevos cargos en contra, claro, como el caso ridículo de Rafael Correa de influencia psíquica, ¿no? Que él alentó a la población a alzarse en contra del gobierno de Lenín Moreno estando en Bélgica, esto de la falta de capacidad moral, ¿no? De Pedro Castillo, quien sigue encarcelado y quien ya cumplió
más de un año en la cárcel, lo que pasó aquí en México justamente con el intento de desafuero. Es decir, hay un perfeccionamiento también de las élites y de estos grupos a nivel regional que están usando el Poder Judicial de la mano de los medios de comunicación, y que en esa otra parte hemos visto una campaña tremenda, Oscar, de estos medios en los cuales, pues eso, ¿no? Señalan que ya es el fin de la democracia, ya pasó el fin de la historia, ahora es el fin de la democracia, el fin de todas las libertades. Vemos incluso esta comentocracia que no se termina por poner de acuerdo si se va o no se va a ir del país, ¿no? Porque dice Alasraqui, pues yo me quedo, ¿no? O sea, a mí yo no me voy a ir y que no sé qué. O sea, estamos viendo que están accionando de un tremendo, esto que comentabas antes de empezar la grabación, pues hoy escuchamos un montón de jueces que a saber quiénes eran, dónde estaban, y que ahora están en todos los medios de comunicación. Medios, sí, Poder Judicial y medios de comunicación trabajando a todo vapor en México ante la reforma al Poder Judicial. Sí, ha sido proselitismo en todos los medios de comunicación que hoy venía escuchando en la mañana. Coincidentemente, muchas de las estaciones radiofónicas que dan noticias tenían a un juez hablando de las bondades del actual sistema, ¿no? ¿Cuándo habías visto que un juez saliera a un medio de comunicación a decir nada? Qué bueno, la verdad qué bueno que están saliendo, porque a través de las preguntas también de la gente que ocasionalmente pasaban, pues había los cuestionamientos directos y les decían, oiga, pues no es un asunto de competencia nada más, de conocimientos, se necesitan valores de honestidad que no tienen los jueces en México, ¿no? Entonces me parece que estamos viendo ya que el perrito del Poder Judicial mojado se está empezando a sacudir, aunque no quieran, va a tener que cambiar el modelo judicial en México, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas sabremos todos de tener que contribuir con la vigilancia, con la denuncia, con la exigencia, para que esto también cambie. Pero a mí me parece extraordinario lo que está pasando, ¿no? Creo que es parte de los tiempos en los que México se ha colocado de una manera muy destacada como referente a nivel mundial. Y creo que cuando el presidente Andrés Manuel empezó con sus programas sociales y le decían populistas, ¿no? Le decían que no lo iba a hacer, empezó ese proceso como de colocarse como referente en muchos aspectos. Yo espero que en el ámbito de justicia se logre también lo que se ha logrado en otros ámbitos, y creo que por lo menos ya empezó el proceso. Faltan muchas cosas. Una de las cosas que me parece que tendría que tener esta reforma judicial también tiene que ser las reformas a las fiscalías, porque las fiscalías son los ministerios públicos que inician el proceso de investigación sobre una persona para achacarle o no determinadas culpas o determinadas acusaciones. Y tan corrupto es el Poder Judicial como los ministerios públicos. Las fiscalías son un nido de corrupción impresionantes. Ahí es donde están los agentes judiciales que van y te detienen con todos los lujos de violencia, con violación a los derechos humanos. Las fiscalías en México siguen siendo un nido de ratas. No hay otra manera de decirlo. De ratas, ¿no? Y tiene que ir de la mano la reforma al Poder Judicial, que son los jueces, pero también la reforma a los investigadores, que es el Ministerio Público, que son las fiscalías. Esa parte no la veo en la reforma a las fiscalías y es súper necesario. Sí, por eso decíamos que esto es un piso mínimo en realidad de lo que se tiene que sacudir de esa gran estructura, y que, como bien lo mencionas, así como la 4T se vuelve referente en muchos aspectos para la región, creo que también la escalada de críticas o esto, ¿no? La reacción de medios de comunicación no solo van a ser nacionales, sino también la reacción internacional, porque se pone el mal ejemplo, ¿no? A cómo reformar y a cómo trastocar eso que no se toca en otros países, que es impensable el hecho de que pues empieza a cuestionar por qué las cosas son así en estructuras que terminan definiendo qué sí es justicia o para quién sí hay justicia y para quiénes no. Así que pues esto nos da para bastantes programas.
más vale recordarle a la audiencia, el gobierno, la legislatura entrante arrancará el 1 de septiembre y el nuevo gobierno el 1 de octubre, ya con mayoría. Entonces ahí creo que estamos vamos a debatir todos y todas, pero ya para tener ese mes que se mira que Andrés Manuel López Obrador no se quiere ir sin intentar aprobar esa reforma al Poder Judicial, mientras también Claudia Sheinbaum dice vamos a debatirlo, vamos a ampliarlo a las universidades, a los colegios de abogados, a absolutamente todos y todas participemos. Ya está una primera encuesta de salida, que creo que se ratifica cuando uno sale a las calles, que incluso seguramente también la gente que no es simpatizante de la Cuarta Transformación alguna vez se ha topado con lo que implica el Poder Judicial, así que va a ir acelerada esta discusión, Oscar, durante los próximos meses. Me encanta. Y va a ser maravilloso. Sí. Yo creo que, insistir, esta es una de las 20 reformas que se han propuesto y aún así creo que nos salen debiendo todavía más reformas, ¿no? Yo sí insisto con el tema de la reforma fiscal, la reforma a los medios de comunicación, o sea, yo creo que hay muchos temas, pero con esta, para que se aprueben otras, pues vamos arrancando bastante bien, vamos finalizando bien este sexenio, vamos arrancando, ¿no? Como que ya se mezclaron y va a haber un gobierno ahí conjunto, así que vamos a seguir hablando de esto. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, agradecerles a todos y todas por haberse conectado a otra emisión de ENRE. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales en De Raíz-Media y también en Canal Red Latinoamérica. También ya estamos en Spotify, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Vayan y síganos. Y también no olviden dejarnos sus comentarios, así que les agradecemos profundamente que se conecten como cada semana aquí en ENRE. Le mandamos muchos saludos y apapachos nuevamente a Azul Alzaga. Somos Oscar Camacho y Alina Duarte y nos vemos a la próxima aquí en ENRE.